Bueno, estamos en comunicación telefónica con el presidente de YPF, Pablo González, con quien vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con la política hidrocarburífera de la República Argentina y fundamentalmente, por supuesto, de la operadora de bandera. La última noticia, la más importante de estas últimas horas, tiene que ver con el acuerdo que se llegó por el famoso caso Maxus, que YPF junto a Repsol alcanzaron este acuerdo precisamente, que le ahorra a la petrolera, en este caso Argentina, miles de millones de dólares. Y vamos a hablar de este tema. Gracias por atendernos, Pablo González, muy amable, como siempre. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, bien. En principio... Gusto saludarlos. Gracias, igualmente. En principio, consultarte cuál fue el punto de inflexión, dos preguntas en una son, ¿no? ¿Cuál fue el punto de inflexión para alcanzar este acuerdo en el caso Maxus? Y por otro lado, ¿qué beneficio le trae en el corto y el mediano plazo a YPF esta situación? Bueno, es un proceso que lleva más de 20 años, ¿no? Muy complejo. En realidad la decisión, a mi modo de ver, digamos, y teniendo en cuenta que hemos tenido todo este juicio muy difícil de explicar, arranca con la decisión que toma Extensoro en el año 95, cuando YPF estaba en un proceso de privatización, de la adquisición de una petrolera que es Maxus, que es una petrolera norteamericana, digamos que tenía a su vez, que había vendido una empresa química, que a su vez le había dado una carta de indemnidad a otra compañía petrolera, que había contaminado un río de acá de Estados Unidos que se llama Passaic, que está a 10 kilómetros de Nueva York, ¿no? Eso había determinado un litigio primero contra Maxus, después contra YPF y Repsol, y que se había intensificado con la quiebra de Maxus que ocurre en el año 2016. En ese momento no se acepta un plan de remediación y se forma un fideicomiso que demanda a YPF, entre otras empresas petroleras, por hasta 14.000 millones de dólares. Un punto de inflexión fue el año pasado, donde hubo una primera sentencia de un juez de Sonchi de New Jersey, digamos, que limita la responsabilidad de YPF y de Repsol, descartando algunas de las pretensiones de los actores, ¿no? Entre ellos la mala fe o la conducta fraudulenta. Ahí se limita la responsabilidad, ¿no? Y empieza a través de un mediador un proceso de negociación para poder terminar con este proceso. Nosotros hubiéramos tal vez podido esperar una sentencia definitiva, pero creemos que, teniendo en cuenta los proyectos que tiene YPF de crecimiento, YPF necesita poder despejar su camino y sacarse de encima este juicio para poder estar más tranquilo a futuro para seguir adelante con su proyecto de expansión. Y esa liberación, digamos, ese despeje de este litigio, precisamente en ese plan de expansión, ¿cómo impactaría? Y bueno, primero hay que esperar que el juez homologue este acuerdo, ¿no? Por eso tenemos que ser muy prudentes nosotros. Y bueno, obviamente que teniendo en cuenta los socios de YPF en el desarrollo fundamentalmente del proyecto más importante que tiene, que es el de GNL, o también de la posibilidad de exportar a través del oleoducto trasandino, o lo que queremos buscar inversores para por ejemplo el oleoducto Vaca Muerta Sur, o digamos, o ir creciendo, digamos, en el presupuesto de CAPEX anual, que también necesita socios. Obviamente que cuando el juez, vuelvo a insistir, lo homologue, va a ser una gran noticia, porque en pocos días hemos podido ir, digamos, aliviando la situación de las contingencias de YPF, digamos, de una manera que a YPF le da mucho alivio. Ahora, pensando un poco en términos de cómo fue la historia de esta situación, Pablo González, también es una fuerte enseñanza, ¿no es cierto?, para adelante respecto de lo que en su momento se planteó con la privatización de YPF y esta especie de ambición de YPF de
ir también incorporando y comprando otras empresas, primero para mostrar quizás de que la empresa, en este caso privatizada, tenía mucho más empuje que lo que era cuando era estatal, pero bueno, que terminó con este juicio multimillonario. ¿Qué reflexión podés hacer hoy como presidente de YPF? Y la misma, que digamos, en ese momento me parece que habría que estar, ¿no? Pero, digamos, se tomó esa decisión en vez de buscar invertir en el país, ¿no? Yo creo que hoy, bueno, después apareció Vaca Muerta, pero creo que todo el horizonte de inversiones de YPF tiene que ser al revés. Tiene que ser buscando, digamos, potenciar el crecimiento de producción, por un lado, digamos, buscando la industrialización y después teniendo un saldo exportable en petróleo y gas. Y ese debió ser siempre el objetivo. Pero bueno, no, la historia lo juzgará el Tesoro por lo que hizo. Por lo pronto, objetivamente, digamos, tuvimos el juicio que tuvimos. Y si hubiera salido en contra, hubiéramos estado en gravísimo, en una situación YPF gravísima. Imagínense lo que hubiera pasado si hubiéramos perdido este juicio, ¿no? Sí, con lo cual es un gran alivio. En ese marco vos hablabas de que la posibilidad que da este acuerdo, despejando ese horizonte, digamos, y permitiendo también o facilitando luego todo lo que es la búsqueda de inversores o de socios estratégicos de YPF para grandes inversiones que tiene que hacer aquí en el país. Parte de eso, y te quiero llevar a algo más reciente, que tiene que ver cuando en el último anuncio que se hizo aquí en Santa Cruz, en Casa de Gobierno, cuando se habló de Palermo Aike, justamente el desarrollo no convencional en Santa Cruz va a demandar a futuro, si todo sale bien, la búsqueda de mucha inversión que YPF y CGC por ahora estarían liderando como socios estratégicos y todo se encamina en ese sentido. Sí. ¿No? Sí, bueno, primero tenemos que formalizar el acuerdo que ya tenemos con CGC, ¿no? Nosotros tenemos un acuerdo de caballeros, claramente Hugo Buigroni lo es, y es un inversor que nosotros conocemos muy bien en Santa Cruz. Urnequian, así que Urnequian, tenemos, ¿no?, un acuerdo, sí. Hugo Urnequian, sí. Así que con Hugo tenemos, el otro es Marcos. Hugo tenemos un acuerdo, recién estuvimos intercambiando mensajes, porque además él está muy contento también, porque además es un amigo, ¿no? Entonces, si Dios quiere, en pocos días nosotros ya vamos a estar firmando el MOU en Santa Cruz. Y a partir de ahí lo que hoy estamos haciendo es tratando de armar un equipo de fractura, porque tiene algunos componentes que se fabrican acá en Estados Unidos. Y los equipos de perforación de no convencional cuestan mucho hoy en día en el mundo, porque está en plena expansión, hay mucha demanda, y bueno, digamos, así que estamos tratando de llevar en lo antes posible un equipo nuevo a fracturar. Y bueno, ustedes saben que la Agencia Internacional de Energía hace mucho que viene diciendo que hay un potencial muy grande, ¿no? De 6.6 billones de barriles, o de 130 en el caso del petróleo, 130 trillones de pies cúbicos en el caso del gas. Con una ventaja que tenemos nosotros en Santa Cruz. Sí. ¿Qué aporte le puede hacer? Que estamos muy cerca del puerto, ¿no? Claro, exacto. Sí, claro. Pablo pregunta, está muy lejos del puerto. Tal cual. Claro. Digo, ¿no? ¿qué aporte le puede hacer YPF a CGC en este aspecto? Y mucho, porque YPF tiene el desarrollo de conocimiento no convencional que lo pone en una situación de eficiencia parecida a la de Permian. Entonces los ingenieros de YPF y las ingenieras de YPF, digamos, van a facilitar mucho el trabajo, porque tienen el conocimiento, ¿no? Claro. Así que, y el nivel de aprendizaje en tecnología no convencional, que la verdad que nos llena de orgullo, nosotros a los argentinos, digo, ¿no? Sí. Hablando como argentino. Así que por eso YPF va a perforar en un área de CGC. Claro. ¿No? Hace unos días yo tuve la oportunidad de hablar con Pablo Cheblis y él Sí, lo leí.
Bueno, él confirmaba en una parte de la nota, bueno, estas tres posibilidades de asociación que están trabajando con YPF, particularmente lo de la fractura sería en Cañadondeus, con el MAIPA X1, y él planteaba, bueno, estaban, digamos, muy expectantes con que, por un lado, la locación comenzara a construirse en breve, sin definir una fecha, pero imagino que después que se den todos los pasos formales de esta asociación que comentabas recién, pero también Sí. él decía o convenía que justamente contar con el know-how de YPF para desarrollar Palermo Aike permitiría acortar muchísimo los plazos pensando en la década que demoró Vaca Muerta en explotar, digamos, ¿no? Claro. ¿Coincidís? Claro, tal cual. Sí, claro, sí, tal cual. Vos fijate que nosotros, cuando YPF fue a exponer al CERAWeek en Houston, o también cuando acá se presentó el plan de negocios en la bolsa de Estados Unidos, uno de los hitos que marca YPF es justamente el costo de desarrollo por barril, que lo ubica muy cerca de Permian, muy cerca, no al nivel de Permian, pero muy cerca. Muy cerca. Y esa es la tecnología y el aprendizaje que nosotros necesitamos que lleven a Santa Cruz. En un proceso que queremos que sea lo más rápido posible. Donde la empatía que tenemos nosotros entre compañías, pero también que no es poca cosa a nivel personal, sí. Que creo que ha ayudado muchísimo, ¿no? Todos los que la gente que vos me nombrás de CGC, inclusive segundas líneas, yo los conozco personalmente. Claro. Y no me pasa con ninguna de las otras compañías, obviamente, ¿no? Y eso ayuda también, porque los conozco, sé lo serios que son, lo bien que trabajan, y lo mismo la gente de YPF que los conoce y digamos y estamos listos para poder empezar ese proceso. Vuelvo a insistir, el problema que tenemos es que no podemos llevar equipo de perforación de Vaca Muerta, claro, porque están trabajando a full, y en el mundo hay demanda de equipos, y nosotros tenemos también el problema de también ciertas restricciones en relación a divisas, ¿no? ¿Cuánto te puede demorar o complicar justamente esa cuestión de la importación de la tecnología? Y bueno, para que se dé una idea, hay un componente, no me pregunten el nombre, sí, claro, porque, digamos, es técnico. Porque si se los digo, no, digamos, ustedes me conocen, entonces nadie es profeta de su tierra. No. Pero tenemos un componente de los equipos que lo estamos fabricando acá, como les decía antes. Se está fabricando. Con lo cual, digamos, a mí me decía Pablo, el otro Pablo, Juliano, el CEO nuestro, que tal vez en mes de mayo esté llegando a la Argentina. Y ahí ya empieza el problema de la temperatura. Digamos, se nos va a complicar con el invierno, así que estamos más todo cerca eso de la juega, primavera, ¿no? entonces. Pero mientras tanto vamos a ir haciendo todo lo que podamos, todo González, lo que podamos. En Vaca Muerta se tuvo que hacer un gasoducto allí. Acá tenemos el General San Martín, pero ¿está pensado si un desarrollo a futuro de Palermo Aike hacer un gasoducto nuevo, ampliar el actual? No, hay que ver qué es lo que digamos, a ver cuál es la matriz de las reservas que la agencia dice que están. A mí se me dice que hay más petróleo que gas en lo inmediato. En ese caso estaríamos saliendo por el puerto, claro, por Punta Loyola, ¿no? Y digamos, y ahí estamos muy cerca. Y el gas, en realidad, digamos, a ver, la utilidad más rápida siempre es la del petróleo. El gas tiene una utilidad, digamos, mucho más corta que el petróleo, ¿no? Tal vez habría que... Bueno, esto lo vamos a decidir. Lo decidirá, digamos, aquel que desarrolle negocio en el momento que estemos seguros de lo que tenemos. Claro, de todas maneras contamos con dos ventajas, ¿no? Sí, el San Martín tiene una capacidad todavía de 11 millones de metros cúbicos disponibles, y estamos cerca de, como te decía antes, logística de Punta Loyola. Claro, que ya está logísticamente, además de Loyola, ya está preparado por CGC para exportar gas, sacar petróleo. Sí, exactamente. Pero bueno, cuando vemos los volúmenes de los que se habla
y de todo lo que yo vine viendo estos años que pasa en Vaca Muerta, va a generar un movimiento que hoy es difícil de determinar, ¿no? Claro. En todo, ¿no? En logística, en pymes, digamos, en compañías que están asociadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Así que bueno, pero hay que ser prudente, todavía no, hasta que no tengamos los resultados, pero somos todos muy optimistas, ¿eh? Ujú. Todos muy optimistas. No nos podemos olvidar de los yacimientos convencionales, independientemente que el no convencional claramente es como una nueva puerta, una gran puerta para el desarrollo o la continuidad en el tiempo del desarrollo hidrocarburífero en Santa Cruz, pero el convencional, perdón, es hoy quien produce, ¿no? ¿Cómo están los proyectos de inversión para este año o los próximos años? No, para este año tenemos una inversión de $500 millones, Sí. de neto CAPEX, que no tiene que ver con lo que estuvimos hablando. No. O sea, en esta inversión no tiene nada que ver con lo que podamos llegar a invertir en No. fracturar no convencional en Palermo. Eso va, digamos, el declino, digamos, obviamente va a seguir, cada vez cuesta más. La recuperación secundaria y terciaria todavía no arrojó un resultado parecido al de Manantiales Ver. Claro. Eso hace más dificultoso, digamos, mantener el nivel de producción. Tenemos equipos de torre, tenemos casi 23 o 24 equipos de torre, tenemos 5 de perforación. Cuando yo entré había 0 equipos de perforación, no había ninguno. Exacto. Obviamente, digamos, el no convencional, que ha crecido un 47% de producción, que está en gas, ya se produce más en YPF, de no convencional que de convencional. Claro. Y en petróleo no, todavía obviamente, como bien decís vos, es lo que sostiene, pero bueno, digamos, viene creciendo tanto, digamos, ya estamos en 88.000 barriles, y ya te digo, en un año aumentó, yo estoy viendo que aumentó un 47, casi un 50% en un año, Estamos en un hablando año interanual. el crecimiento interanual en Vaca Muerta, está hablando en el no convencional. Claro, sí. Entonces, claro, el no convencional está creciendo y obviamente el convencional le está declinando. Exacto. Y entonces lo estamos sosteniendo y estamos invirtiendo. Lo que pasa es que la inversión aumenta, pero cuesta cada vez más sostener. La producción no. Igual tenemos este año previsto, estamos como te decía, tenemos previsto invertir casi $100 millones más que el año pasado. Y el año pasado se invirtieron más, digamos, bueno, hablamos de prepandemia, ¿no? Sí. Invirtiendo más de 150 más que prepandemia. O sea, estamos invirtiendo más, nos está costando más. Eso es un poco para decirlo en términos sencillos. Te quería preguntar, González, por otro anuncio que se hizo en Casa de Gobierno acá en Santa Cruz, que es la construcción de un parque eólico en cercanías de Río Gallegos, imagino por parte de YPF Luz, ¿no? Que es otra unidad de negocio que tiene YPF. Bueno, en principio, contanos, ¿no? ¿Cómo fue el desarrollo de ese proyecto? Porque en algún momento se hablaba de Punta Loyola, hoy se habla de otra ubicación, pero bueno, ¿cómo nació y qué importancia tiene para vos, siendo de acá de Río Gallegos, precisamente ese proyecto? Y bueno, nació yo no quiero decir quién tuvo la idea, pero digamos, fue naciendo de muchas charlas que fuimos teniendo. Primero empezamos a buscar mediciones. Ustedes saben que las mediciones tienen que tener un año de antigüedad, ¿no? Yo cuando me pedían mediciones de año de antigüedad, yo le decía, pregúntele a mi mamá, que nacida y criada en Río Gallego y que no soporta el viento. Si quieren saber si tenemos viento. Pero bueno, encontramos mediciones, las primeras estaban en rutas de donde, por ejemplo, que ahí Mariano Bertinato ayudó muchísimo, entonces él nos fue advirtiendo donde no podíamos poner el parque. Por el Macato Viano, ¿no? Por el Macato Viano. El tránsito del claro, entonces lo fuimos corriendo. Sí se pensó en algún momento cerca de Punta Loyola, después encontramos una medición ahí cerca de Guaraique, que es la que vamos a usar,
y corrimos 10 kilómetros el proyecto, y a Mariano le pareció que digamos, se garantizó a medio ambiente, que no afectaba ningún tránsito de aves. Así que lo estamos localizando para que nos demos, nosotros que somos de allá lo podemos decir en términos más criollos, camino Puente Blanco, digamos, ¿no? A 10 kilómetros de Guaraique, como yendo para la ruta del Turbio Viejo. Tal cual. Ahí vamos a establecer el parque, son 44 megas, alcanza para abastecer el 100% de la demanda de Río Gallegos, con lo cual el día que se termine sí que va a ser la primera ciudad que va a tener 100% de energía renovable, digamos, su matriz energética. A mí me llena de orgullo. Es una idea que me encanta. No podemos hacer más parques eólicos porque no tenemos sistema de transmisión. Camesa, yo creo que lo hemos hablado al aire eso, ¿no? Nosotros terminamos Cañadón León, le preguntamos a Camesa, y Camesa nos dijo que no podíamos por ahora. Entonces salimos a buscar otro tipo de proyectos. Por eso terminamos el solar de San Juan, o estamos comprando el de Levalle. No podemos, si no lo haríamos, porque tenemos la necesidad de invertir en renovables, ¿no? Tal cual. Si no, es muy difícil acceder el día de mañana a créditos, por ejemplo, acá en Estados Unidos, ¿no? Si vos no hacés renovable, no tenés forma de acceder a financiamiento, ¿no? Uno cuando hace la ruta 3 y viene de Trelew, un poco antes de Trelew hasta Comodoro, es impresionante la cantidad de molinos eólicos que hay de los dos grandes parques eólicos que hay instalados ahí. Y pensar que cuando... ahí, ¿no? Claro. Llegando a Comodoro. Exacto. Y es increíble pensar que nosotros podríamos tener un escenario similar en Santa Cruz. Más allá que tenemos 3 parques eólicos importantes ya generando, uno de ellos de YPF. Bueno, y ahora sería el cuarto con el de Río Gallegos, pero bueno, no es loco pensar tener una ruta así. No, y fue muy interesante. A ver, no es fácil traer al CEO y al presidente de YPF Luz. Claro. ¿No? Digamos, yo el otro día estuvo con nosotros el lunes, y yo aproveché a la mañana para armarle varias reuniones, teniendo que ver, digamos, hablando de hidrógeno, ¿sí? Reuniones informales, Sí. De charla, con el intendente de Puerto Santa Cruz, con la gente de Piedrabuena, con el intendente de Pico Truncado. Charlas informales, ¿no? Donde, digamos, se habla mucho de aprovechar todo ese potencial, ¿no? En el caso nuestro, en Santa Cruz está el puerto, digamos, está cerca de la ruta, Piedrabuena tiene posibilidades de ceder tierras para proyectos de hidrógeno. YPF lidera el consorcio del hidrógeno en ITEC, claro. En YPF Tecnología. Así que el viernes que viene probablemente esté Alvareza en Calafate dando una conferencia en unas jornadas que hay, y así que ahí va a ser una buena oportunidad para que viajen y lo puedan entrevistar. Bien. No, el presidente de ITEC, Roberto Alvarez. Ex titular también de China, ciencia, ex titular de Ciencia y Tecnología de la Nación, ¿no? Es una autoridad científico reconocido a nivel internacional, me consta, porque digamos, en todos lados que es un lujo que lo tengamos el presidente de ITEC. Bueno, va a estar la semana que viene allá. Y él le va a poder contar un poco más el consorcio del hidrógeno, ¿no? Preguntando en términos generales sobre YPF y estos logros que se están visibilizando por estos meses, también has hablado no hace mucho tiempo atrás del superávit de YPF, de las ganancias y demás. Ya uno no escucha en un año electoral propuestas que hablen nuevamente de privatizar YPF, ¿no? Sería hoy una locura, con vaca muerta y más cuestiones. Pero en su momento costó la decisión política, ¿no? Cuando se tomó, hubo mucha contra. En el 2012, si mal no recuerdo, fue la decisión de volver a adquirir las acciones mayoritarias de la empresa. ¿Crees que ya se ha consolidado eso o sigue habiendo un riesgo potencial? Claro. Y bueno, a ver, esa decisión cambió la historia de YPF y la Argentina, porque, digamos, vaca muerta no tiene valor. Digamos, ¿qué valor tiene el acreaje que tiene YPF en vaca muerta? ¿No? Fíjense que hasta hoy solamente se ha desarrollado el 8% de la posibilidad que tiene vaca muerta de desarrollarse. Imagínense con el proyecto de GNL, por ejemplo, ¿no? O todo lo que hablamos a lo largo de la entrevista.
sí, que claro que yo la voy a es una decisión de Cristina que yo voy a permanentemente, creo que fue una gran decisión, ¿no? Más allá del juicio de Petersen o de lo que hubiera podido pasar inclusive con este mismo proceso, pero va a marcar, imagínense cuando Argentina pueda exportar 460 barcos de GNL anuales e ingresen 20.000 millones de dólares, ¿no? Con lo cual, digamos, fue una gran decisión. Yo la voy a defender siempre, además la voté como senador, ¿no? Y lo volvería a hacer. No tengo ninguna duda de eso. Ahora, ¿qué hubiera pasado con YPF si se hubiera repetido el esquema del 16-19, donde cayó la inversión, digamos, y aumentó la deuda? Pero no lo digo yo, digamos, lo bueno de esto que nosotros informamos cada 3 meses a la bolsa nuestros resultados, con lo cual fácilmente uno puede acudir a los datos. Entonces, yo digo, si los 4 años donde en YPF cayó la producción y aumentó la deuda, se hubiera replicado en otros 4 años donde hubiera caído la producción y aumentado todavía más la deuda, y alguien hubiera venido a decir es ineficiente, pierde plata, bla, bla, bla. Esto no está pasando. Nosotros el año pasado informamos casi 2.200 millones de dólares de ganancia, después de un año muy complicado y el 20 que se habían perdido 1.000, ¿no? Como consecuencia de la pandemia. Pero lo más importante es que aumentó la producción, ¿no? El barril equivalente es lo que informamos nosotros en la bolsa. Y eso, claro que ahora si nosotros estamos pensando en perforar Palermo, en hacer el oleoducto Vaca Muerta Sur, porque se está produciendo más crudo del que se puede transportar. Y los proyectos de gas tienen que ver no solamente con GNL, sino con el NK. Y también con la posibilidad de exportar a Chile. Hay 8 gasoductos a Chile que si nosotros aumentamos la producción vamos a poder exportar y tener divisas. Bueno, el panorama es inmejorable para YPF. Claro. Digamos, bajó la deuda, casi 2.000 millones de dólares, aumentó su producción y se saca estos juicios encima. Y bueno, va a tener creo que tiene un horizonte por delante muy bueno, ¿no? Donde hay un expertise de profesionales en YPF que están hace años y que, digamos, si el directorio hace lo que tiene que hacer, estos son los resultados, ¿no? No tiene nada que ver conmigo, yo soy nada más que el presidente de un directorio de 12, y ustedes me conocen, así que saben que no soy ningún genio, digamos, de nada, pero hay que tener una política energética, hay que tomar las decisiones de inversión, hay que tener claro para dónde hay que ir, digamos, y el directorio donde además hay representantes de todas las provincias y no solamente del peronismo, ¿eh? Está el de Mendoza que viene un gobierno radical, el de Neuquén que es del MPN, o sea, el control de la CIGEM, de la SEC, digamos, ¿no? Es decir, es un... YPF el año pasado facturó 18.000 millones de dólares, o sea, es, digamos, la empresa más grande de la Argentina, y ha tenido resultados y son los resultados que están. Digamos, en eso, digamos, podemos discutir otras cosas si quieren, o subjetividades, pero los resultados son los que están. Ahí está. Nosotros vinimos a Wall Street a informar los resultados. Y tuvimos los resultados que tenemos, y los resultados hablan por sí solos, ¿no? Ahí están los números. Digo, por si alguien quiere discutir otra cosa, no hay problema, pero los números no se discuten. Claro, no son datos duros. Es como el fútbol, Pablo. Es como el fútbol, Pablo. Tal cual. Salí campeón. Claro, aunque haya hecho un gol de penal, y sí, es así, ahí están los números y está en la Bolsa de Comercio. Claro. Nos lo dice Pablito González, digamos, del barrio de Planeamiento y Vivienda. La última, y tiene que ver con Pablito González. Sí. ¿Qué sentiste cuando estuviste martillando allí en Wall Street, en la Bolsa? ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento? No, pensé que me ibas a preguntar lo del tapá. La verdad es que, digamos, ustedes que me conocen, digamos, yo soy hijo de una empleada pública de la 591 y de un comerciante que tenía una pequeña inmobiliaria en el centro de Río Gallegos, y me costó mucho estudiar y en la universidad pública, y gracias a Dios lo pude hacer, y después ustedes me conocen muy bien, Irene me conoce más todavía, así que más allá de pegarle con el martillo en la bolsa, lo más reconfortante es poder mostrar resultados y bueno, y poder corresponder
con trabajo y resultado a toda la confianza que me dieron, ¿no? Digamos, a quienes creyeron en mí en el momento que me dieron esta responsabilidad, ¿no? Que es lo que más uno quiere, digamos, trata y bueno, después un lugar muy difícil con una responsabilidad a veces avasallante, ¿no? De estar en un lugar que yo lo conocía del escritorio para acá, del otro lado y del no me mostrador, imaginaba que, digamos. claro, y siempre por motivos no buenos, porque, digamos, cuando íbamos a YPF, sobre todo en 16-19, ustedes se acuerdan, era solamente para tratar de evitar que nos sigan echando gente y nos tienen gente por la ventana. Y nada, y nos costó muchísimo y ahora yo me doy cuenta que con una buena política energética, teniendo las cosas claras, tenemos los recursos, entonces no hay forma que no podamos producir más, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos intereses y me imagino que muchas compañías quisieran tener recursos que tiene YPF o liderar, pero la mayoría de las compañías del mundo, salvo Estados Unidos, son estatales. Claro. ¿No? Claro. En Qatar son estatales, Equinor es Noruega, y ustedes saben que es 80% el Estado, 20% fondo de inversión y 5% privado. Nosotros estamos 51-49. Claro. Bueno, Petronas es 100% del Estado y es la cuarta compañía del mundo. Digamos, entonces el Estado, si funciona, si está el recurso y el Estado funciona y todos hacemos lo que tenemos que hacer, bueno, hemos demostrado que las cosas pueden salir, a pesar de la macroeconomía, ¿no? Digamos que confirma que no importa de quién es, sino cómo se gestiona. O sea, no porque sea estatal Claro. se va a gestionar, debería no funcionar. Bueno, ¿no? pero acá yo creo que sí funciona el esquema, porque vos Claro, por fíjate, acá hay un trabajo con los gobernadores, porque hay 10 provincias productoras que son dueñas de YPF, que tienen el 25%, digamos, de YPF, del 51%, Claro. y hay que articular con ellos. Y la verdad que tengo excelente relación y la puedo construir, porque ahora no solamente uno tiene que ir a Comodoro, a Las Heras, a Caleta y a Vaca Muerta, sino con el litio tenés que ir a Catamarca, tenés que ir a Salta, Jujuy, con el hidrógeno ni hablar, con el solar San Juan, Córdoba, Bahía Blanca, con Nutri, con digamos, con Profértil, con el proyecto de GNL. Es decir, ahora YPF ha crecido y tiene otros desafíos, ¿no? Y bueno, y eso lo hemos podido llevar y creo que es un sistema que funciona, ¿no? Creo que la empresa mixta, así como está concebida en la 26741, hemos probado que funciona, funciona perfectamente y anda bien, y anda muy bien. Pablo González, Bueno. te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.